Cuando me dicen que estos síntomas físicos terribles que tenía era por la ansiedad, en mi cabeza nomás había una palabra: maldita ansiedad. Luego, cuando me explican, cuando llevo el tratamiento y me explican que la ansiedad, lejos de ser malo, es muy bueno y que había determinadas herramientas para trabajarla, inclusive a tu favor, es donde vengo y digo: mi bendita ansiedad. Hola, mi nombre es Orlando de León y esto es Mi Bendita Ansiedad. Empezamos. Bueno, este video básicamente es para las personas nuevas, los nuevos suscriptores, que tal vez no pueden ver este tipo de contenido en el Instagram o en el TikTok porque no son videos cortos, sino más bien esto trata de explicar un poco cómo ayudar a las personas a que puedan manejar correctamente su ansiedad. ¿Correcto? Primero quiero explicarle un poco cómo fue mi caso. Yo padecí en un tiempo muchísimos cambios, muchos cambios, desde lo laboral, lo personal, lo profesional y lo afectivo al mismo tiempo. Y desde pequeño, esto ya lo supe después, o sea, lo identifiqué, yo le tenía terror a salir de la zona de confort. Terror le tenía. O sea, yo era de esas personas que tomaban la misma combi en la misma cuadra y me pagaba lo mismo. O ir al mismo gimnasio, ¿no? Y no cambiar, no. Imagínate cómo era. Entonces, de la nada, pues comienzo a sentir síntomas físicos cada vez más graves, dolores estomacales, náuseas, mareos, comienzo a tener insomnio y uno de los síntomas más fregados que tuve era los temblores. Los temblores, una tembladera terrible. Y encima, como no dormía, sentía debilidad, como que mi cuerpo estaba muy débil, sentía mucha fatiga, problemas de respiración, taquicardia, ya eso fue cuando me vino un ataque de pánico, porque, o sea, digamos, el punto cumbre fue el ataque de pánico que me vino cuando iba a ir a ver a mi sobrino, que recién había nacido, y en el auto me viene este ataque de pánico, ¿no? Que recuerdo que mi mamá estaba atrás, lejos de, digamos, ayudarme, tuvo toda la intención, pero me puso más nervioso. Entonces, cuando me dicen que es ansiedad, y yo no lo creía, entonces dije, no, dime si es el estómago. Yo llegué a pensar que tenía cáncer. Yo no sé por qué toda la gente piensa que tiene cáncer cuando sufren de trastornos de ansiedad, porque me lo dicen varios coaches que yo atiendo, ¿no? Yo pensé que tenía cáncer, cuando me dicen. Entonces, inclusive cuando ven los videos me dicen, oye, me identifiqué contigo porque yo sentía lo mismo. Parece que es un patrón. Yo me hago todos estos exámenes fastidiosos, la endoscopía, la colonoscopía, exámenes de sangre, todos los exámenes, ¿no? Tomografía, y todo estaba bien. Pero esto me daba más cólera. Y sin que saberlo, la ansiedad se disparaba más, pero yo no lo sabía. De ahí me entero y es lo que les voy a contar. Ahí es donde me voy donde un psicólogo, luego donde un psiquiatra. Pero lo que les quiero explicar es por qué. ¿Qué pasó? Como yo no sabía que era la ansiedad, yo estaba desesperado por saber qué era, porque quería saber, ok, ¿es esto? ¿Tiene cura o no tiene cura? Ok, ¿tiene cura? Medicamento, ya, ok. Afortunadamente yo contaba con dinero para poder atenderme si era necesario. Entonces, pero no se sabía. Y cuando dicen que es ansiedad, yo me asusté más porque dije, entonces es algo mental. ¿Y cómo hago esa vaina yo de lamento, que la ley del secreto? Yo pensaba que era esa cosa, ¿no? Y me asustó y me dio más cólera y me daba más incertidumbre, ¿no? Y lo peor, que los síntomas comenzaban a ser más intensos. Entonces yo aprendo mucho con la PNL, que es lo que yo enseño, ¿no? Yo enseño hipnosis con PNL, aparte del coaching, pero el coaching es un complementario. Entiendo que el cuerpo humano, y te voy a explicar cómo me lo explicaron a mí, y cómo lo explico a todos mis coaches. A ver, el ser humano tiene una realidad externa. Esa realidad externa es captada, es ingresada al cerebro por tus 5 sentidos, que le llaman modalidades, y los subelementos de esos 5 sentidos, que se llaman submodalidades. ¿Cómo es eso, Orlando? Digamos que si yo veo un perro pitbull, mi sentido de la vista, la modalidad, es lo que veo. El color, el tamaño del perro, los dientes, la mandíbula, todo eso son submodalidades de la modalidad de la vista. Entonces es una parte que hace que te ingrese. ¿Por qué? Porque obviamente yo, si veo a un cocker con uno de estos perros pitbull, me va a dar un poco más de miedo un perro pitbull, ¿no? Ahora, si yo fuera una persona que tengo una mascota, un perro pitbull, lejos de darme miedo, al contrario, hasta me va a dar más ternura. Por eso, cada persona de la realidad externa hace su propia realidad, su realidad individual. Uno de los principios, de hecho, de la PNL es: el territorio, que es la realidad externa, es diferente a tu mapa. ¿A qué mapa? Al mapa mental, que es la realidad que nosotros nos hacemos de la realidad externa.
Una parte es con los sentidos, con las modalidades y las submodalidades. Y la otra parte es con las vivencias, experiencias que hemos tenido, que hemos aprendido o que hemos experimentado a vida propia, digamos, ¿no? Esa percepción genera un pensamiento. Ese pensamiento genera emociones. La emoción puede ser positiva o negativa. Positiva es, por ejemplo, alegría, confianza, seguridad, tranquilidad, paz, ¿no? Para ser didácticos. Y negativa es el miedo, la incertidumbre, la tristeza, la cólera, etc. Cada emoción tiene una escala de intensidad, que es como cuando te duele la muela y te dicen, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Uy, 10, o sea, te duele mucho, igual es acá. Del 0 al 10, ¿qué tanto es tu emoción? ¿Positiva o negativa? Según el pensamiento que tengas. Si la emoción es muy intensa, probablemente sea más rápido tener una conducta. Esa conducta se va a dividir en conducta funcional y conducta disfuncional. ¿Cómo es eso, Orlando? Una conducta funcional puede ser ir a entrenar, puede ser meterme a estudiar, puede ser tener un hobby nuevo. Y una conducta disfuncional puede ser alejarte de las personas, alejarte de tu familia, estar siempre muy nervioso, pendiente mucho del futuro, pero un futuro catastrófico, ¿correcto? Entonces, lo que sucede con la ansiedad es que funciona como una alarma antiincendios. O sea, la alarma antiincendios es buena, lo que está mal es el incendio, porque la alarma te avisa y te ayuda para apagar el incendio. Igual es la ansiedad, pero ese incendio es una amenaza o peligro real, que puede ser pues un terremoto, un temblor, un asalto, un accidente, cualquier cosa que ponga en riesgo tu vida, ¿correcto? ¿Y para qué? Para que tú puedas o defenderte, o huir, o si ya no te queda otro, atacar. Para eso es la ansiedad. O sea, la ansiedad es buena, todos tenemos ansiedad. Lo que sucede es que está en un nivel de equilibrio, que cuando ve esta amenaza o peligro, ahí es donde la alarma te dice, hey, atención, atención, y va subiendo. Y cuando sube, es donde viene ese pensamiento de ir, por ejemplo, me van a asaltar. Oye, me van a asaltar y si me matan, y si me golpean, y si me hacen daño, ¿no? Pues, antes de que te asalten. Luego, ese pensamiento te genera, ¿qué cosa? Miedo, mucho miedo. Y del 1 al 10, pues un 10 me va a generar, porque tengo mucho miedo que me haga algo. ¿Y cuál es tu conducta de tener mucho miedo? Probablemente vengan los síntomas físicos, te duele el estómago, las piernas te tiemblan, el corazón taquicardia, ¿me dejo entender? Entonces, eso está bien, porque por sentir eso es que corras, conducta funcional, corras, ¿no? O puede ser que te ataques, o que te escondas, o te protejas, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el problema? Imagínate que esa alarma, que en esta analogía es la ansiedad, se malogre. Entonces te va a decir fuego, fuego, fuego a cada rato, ¿cierto? Porque va a sentir que hay humo. En el caso de la ansiedad es que va a subir su ansiedad sin que haya un peligro real. Entonces, ¿qué hay que componer? Esa alarma. Ahora, ¿entonces hay que componer la ansiedad? No. Lo que hay que componer, esto lo he hecho como una analogía, lo que hay que componer es ¿qué está generando que pienses que hay un peligro o amenaza que realmente no existe, no es real? Y esos son los pensamientos, por eso te dice ese esquema, que se le llaman pensamientos distorsionados. El nombre de pensamiento distorsionado es porque distorsiona precisamente una realidad, la vuelve subjetiva, irracional y lógica. Y este pensamiento distorsionados están anclados, no es de la noche a la mañana, están anclados en tu subconsciente. Y ante una situación determinada, le llaman situación perturbadora porque perturba al ansioso, pero la situación es normal. Gatilla estos pensamientos distorsionados de manera automática, sin detenerse a reflexionar. Por ejemplo, si tú hubieras tenido un ataque de pánico, para aquellas personas que han tenido un ataque de pánico, en mi caso manejando, probablemente si vuelven a manejar o están en un taxi y ven una calle, van a recordar algo de la nada, no consciente, que va a gatillar el pensamiento distorsionado. Y si me viene otra vez el ataque de pánico, uy, estoy sintiendo taquicardia. ¿Me dejo entender? Entonces, estos pensamientos distorsionados que son aprendidos o adquiridos, como ya te comenté, ya sea los pensamientos te lo enseñan, ponte el machismo, te lo enseña la sociedad, te lo enseña la televisión, la familia, el barrio, la comunidad, etc. O experiencias que tú hayas vivido, ejemplo, un accidente muy fuerte y se te da un pensamiento distorsionado, catastrófico, que te dice, oye, te va a venir otro accidente, te va a pasar algo, ¿no? Porque ya quedan anclados, la experiencia fue muy intensa, muy difícil. Los pensamientos distorsionados son, los más comunes son 8, pero son 12 en total, ¿no? El más conocido es el catastrófico, que es aquel pensamiento que te pones a pensar mucho en el futuro. Ansiedad es futuro, pero futuro catastrófico.
Entonces, mucho en el futuro, pero en el peor escenario. ¿Okay? Y se reconoce fácilmente por el famoso y si. Y si me botan, y si me muero, y si tengo cáncer. ¿Me dejo entender? Entonces, ponte, en la pandemia pasaba mucho el famoso easy, ¿no? Y si contagio, y si contagio a mi papá, y si yo estoy contagiado, X. Así hay diferentes tipos de pensamiento distorsionado. ¿Y por qué es bueno identificar y saber cómo se llama ese pensamiento distorsionado? Porque si tú hoy día te vas y pones oye, y si me botan del trabajo, uy, yo recuerdo este video que Orlando me dijo que ese se llamaba catastrófico. Entonces, lo que hace es que ese pensamiento distorsionado, se detenga. ¿Correcto? ¿Y para qué se tiene que detener? Para que aprendas a reestructurarlo. Reestructurarlo es cambiar ese pensamiento que es distorsionado, irracional y lógico por un pensamiento alternativo, que como su nombre lo dice, te da otra alternativa. Pero una alternativa no es que sea una alternativa súper positiva, no. Te da una alternativa real, objetiva, racional. ¿Correcto? Y sí, hay una metodología, hay una matriz, hay técnicas lingüísticas que yo te las voy a ir explicando junto con mis diferentes coaches en este canal, ¿correcto? Hasta hoy eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte. Puedes encontrar también información en nuestras redes sociales o plataformas virtuales. Y si quieres también estar dentro de uno de nuestros programas de acompañamiento justamente para superar la ansiedad, también te puedes contactar con nosotros. Nos estamos viendo hasta la próxima. Se cuidan.